Buenos días, Ecuador, América y el mundo entero. Vamos la segunda parte de la comunicación. Vamos a hablar la desinformación y el enjuiciamiento mediático y cómo surge el efecto apropiado para que estas dos cosas tengan el impacto que se necesita. La desinformación. No me preocupa tanto la desinformación o la noticia falsa. A largo o a corto plazo, recordemos que el pueblo en el momento que la recibe se empieza a cuestionar y de pronto esto incentive a la búsqueda, a la investigación, y el periodismo comprado sabe que la desinformación en los debates sencillo del pueblo común, como llaman ellos, se podría descubrir porque empiezas a sopesar muchas cosas y empiezas a cuestionar, bueno, ¿será verdad? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo dejaron hacer? ¿No es cierto? Entonces empiezas tú a decir, bueno, esto es una venganza, o de pronto es porque es una ideología diferente, o de pronto porque construyeron mucho y se olvidaron o no dejaron que los otros participen. Entonces todo esto hace que la desinformación o la información falsa empiece a ser cuestionada. Entonces viene el enjuiciamiento político. Entonces vienes a tildar a aquel ciudadano que no hizo nada, a acusarlo de ladrón, a acusarlo de que violó los derechos humanos, a acusarlos tantas otras cosas. Pero hay un problema para ellos. Entonces el problema es que esa persona, cuando empieza a ser cuestionada, y aquellos que recibieron los beneficios empiezan a cuestionar, a preguntarse por qué estos no, si yo recibí esto, si yo recibí aquello, y el pueblo y nuestro cantón recibió esto, nuestro cantón se mejoró, nuestro cantón recibió mucha atención, como ciudadano yo recibí todos mis derechos y gozaba de una estabilidad económica. Entonces eso empieza ahí la comunicación popular, como la llamamos, que eso después hablaremos de la comunicación popular, uno de los puntos centrados de esta equiparación de poderes. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí el periodismo? Veraz, entre comillas, libre e independiente, con libertad de expresión. La única que le calla la libertad de expresión son unos George Washington en la boca, y olvídense la libertad de expresión. Esto, tanto la desinformación o la mala información y el enjuiciamiento mediático, solo puede tener su efectividad cuando nace el estado de opinión o la opinión. No sé si ustedes se han dado cuenta que en los grandes medios de comunicación, cuando ya lanzaron la noticia que no es veraz, lanzaron el enjuiciamiento porque ya lo enjuiciaron, ya lo condenaron, pero se preocupan y empiezan a llenar los paneles de grandes analistas políticos, de grandes analistas de la Constitución y de grandes interpretadores de la ley para hablar del tema, para profundizar el tema, para llegar al fondo del tema. Entonces, ¿qué hacen? Le dedican 1 hora, 2, 3 horas, 5, 10 horas a la semana para hablar del tema y tratar de direccionar ahí sí al televidente, al radio escucha. ¿Por qué? Porque empiezas, sí, robó los 70.000 millones de dólares, pero los empezó a repartir o lo tiene en una cuenta en tal parte, entonces no se puede rastrear porque lo tiene en otro nombre. Entonces empiezan a educar a la población, empiezan a educar a la población con el estado de opinión. Y ese estado de opinión hace que lo que escuchen, que son enemigos políticos, los que están tibios, que no saben para dónde ir, y los que están del lado de la razón, también empiecen a dudar. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar de las leyes, las empiezan a interpretar las leyes a su manera, las empiezan a corregir las leyes
en el transcurso de la entrevista, aunque no sean ciertos, pero la empiezan a interpretar. Entonces el estado de opinión afianza la desinformación y el enjuiciamiento político. Entonces cuando llega la sentencia, que ya está dada por los medios de comunicación, el pueblo dice, bueno, a lo mejor se lo mereció, o a lo mejor es verdad, o a lo mejor es esto. Entonces ya el pueblo está casi convencido de que esa mentira es verdad. Sin contar pues los shows que te hacen para que tú estés entretenido, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si tú sabes que esta persona es inocente y quieres salir a reclamar, te mandan un show de que han cogido una persona, aunque después lo sueltan, te mandan que hay un atentado, te mandan que al presidente lo quieren tumbar, que lo quieren declarar loco. Entonces esos shows y el estado de opinión ha hecho que el pueblo se quede estancado, que el pueblo no defienda a sus líderes, que el pueblo lo deje solo. El estado de opinión es tan bueno, tan fuerte y tan efectivo que se paga a personas que estén en radio. Por ejemplo, un Carlos Vera, Yanei Nostroza, un Ortiz y tantos otros, un Arrobadito, en donde se les paga para que mantengan el estado de opinión y el estado de opinión coja fuerza y así poder hacer y deshacer del país. Por ejemplo, el estado de opinión de Yanei Nostroza de los subsidios. Que sí, que los subsidios nunca existieron, que los subsidios esto, que los dirigentes políticos salen y se han aprovechado de eso. Pero ese es el estado de opinión que te quieren poner para decir que los subsidios no los debe recibir y que los subsidios no debe pagarlo el Estado. Ahora, lo efectivo, lo real, lo tangible, el Estado no te regala nada, absolutamente nada. ¿Por qué razón no te regala? Porque el Estado no es un ente que produce, es un ente recaudador. Primero, recaudador de impuestos. Vende los minerales que le pertenecen al pueblo y recauda esos dineros. Y esos dineros tienen que ser distribuidos en las instituciones del Estado para que haya una eficiencia y atención a los clientes, que de esa manera se retribuye el aporte que recibe el Estado. Ahora, los subsidios, llamemos subsidio entre comillas porque sabemos que no existe, los subsidios son una forma directa del Estado de decirle al pueblo, toma, aquí está tu retribución por los minerales que les pertenece a ustedes y por los impuestos. O sea, no es una contribución directa. Cuando tú ves a los dirigentes defendiendo los subsidios o algún derecho, no es por política. Bueno, hay algunos que lo hacen, ¿no? Se ponen esa bandera. Pero en realidad, eso tiene que ser por justicia social. Porque nosotros tenemos derechos, porque somos dueños, porque contribuimos, porque el Estado no produce nada. Si no, pregúntale a los ricos por qué llegan al Estado y no pagan los impuestos. Y por eso no alcanza el presupuesto. Entonces, el Estado no te regala nada. El Estado es un ente recaudador. Y todos los subsidios y todo es parte o nos pertenece a nosotros. Así que los subsidios, la venta del petróleo, las gasolinas, todo eso nos pertenece. Entonces los subsidios, eso es lo que nos devuelven. ¿Ya? Entonces esa es la matriz de opinión con la que tenemos que estar combatiendo. Ahora, los medios digitales, que son el contrapeso de los medios tradicionales, se encuentran en una crucijada porque a muchos no tienen recursos. Y editar, hacer programas, todo eso cuesta. Pero sin embargo veo mucho patriotismo. Y ahí vemos el contrapeso. Después te hablo de comunicación popular.